Amo la naturaleza, siempre lo he hecho. Soy un amante de los árboles, un fanático de la ecología. Así que cuando encontré una bonita cabaña de troncos escondida en el bosque, increíblemente barata, me enganché. No había muchas ofertas para ella, sin embargo, lo encontré extraño. El precio era bajo, casi parecía demasiado bajo, como si alguien quisiera deshacerse de ella rápido. Esto se sintió diferente. Sin embargo, he trabajado en la ciudad durante años ahora, apenas sobreviviendo. Necesitaba salir. Conduje hasta el encuentro con el tipo. Los tranquilos bosques se sentían mucho como hogar. Me daban una paz interior, pero al mismo tiempo se sentía falso. Es uno de esos sentimientos que no puedes describir, como por ejemplo el universo. Puedes intentar hacer ejemplos o ideas de cómo se hizo, pero realmente no puedes explicarlo. Simplemente no lo entiendes. Llegué a la cabaña y había un coche enfrente. Estaba en mal estado, hasta el punto en que no podías decir si incluso funcionaba. Aparqué mi coche y llamé a la puerta. Hola Patrick, ¿estás aquí? Un anciano abrió la puerta, su rostro arrugado, como tus dedos después de haber estado en el baño demasiado tiempo. Rápidamente me llevó adentro y cerró la puerta con fuerza. ¿Estás bien, amigo? Pareces bastante asustado. Todo está bien. Sus dientes amarillos y podridos infectaban el aire. Probablemente podría oler su aliento desde millas de distancia. Su sonrisa, Jesús. Su sonrisa parecía como si intentaras hacer la más inquietante, amplia sonrisa imaginable. Así que, supongo que tomaré las llaves, ¿verdad? Moví mi mano, esperando que me dejara caer las llaves. Ya había pagado por la cabaña. Sí. Toma, solo llévatelas. Franticamente, agarró las llaves y las dejó caer en mi mano. No tuve la oportunidad de dar las gracias o despedirme mientras corría hacia la puerta. Echó un vistazo rápido a mí. Tenía esa sonrisa extraña de nuevo, pero casi parecía asustado, escondiéndose detrás de un rostro falso, uno que no era suyo. Para cómo se veía el tipo, el lugar parecía realmente agradable. Todo estaba actualizado. Saqué las cosas de mi camioneta y empecé a desempacarlo todo. Finalmente, la vida iba en mi camino. Entonces mi primera noche allí, y estaba totalmente solo. Del tipo en el que simplemente te sientas, miras un poco la televisión y piensas tus pensamientos. No importa cuán aleatorios puedan ser. Entonces, mientras estaba en otro mundo, escuché un ruido. Fue rápido, al punto en que me preguntaba si realmente había pasado algo. Mi cuerpo congelado. Nadie estaba cerca de mí por millas. ¿Por qué estaba temblando el pomo de mi puerta? Dije, olvídalo, sigue adelante. No pasó nada, fue cosa tuya. Hasta que comenzó a moverse nuevamente. Ahora estaba empezando a tener miedo. Me levanté para agarrar mi escopeta y salí corriendo por la puerta. Dispararé, aléjate. Preparé mi arma, esperando que alguien saltara sobre mí. Luego vi algo en el rabillo de mi ojo izquierdo. Era una criatura de 4 patas. Su cuello estaba torcido y la cabeza estaba girada, como lo haces cuando estás confundido. Me quedé congelado. Su cuello se inclinó aún más bajo, entonces lo oí gritar. Gritó como una persona. Giré rápidamente la cabeza y disparé la escopeta. Luego ya no estaba allí. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Qué fue eso? Cerré la puerta y me aseguré de que todas las cerraduras estuvieran puestas. Me quedé en la casa durante horas. Mis ojos estaban bien abiertos todo el tiempo. Cada vez que escuchaba un sonido, mi cabeza se volvía hacia ese lugar. No voy a salir de esta casa. Los ruidos se volvieron más agresivos durante la noche. A golpear la casa y luego a golpear las ventanas. Era como si estuviera jugando conmigo, tentándome. Luego, se detuvo por un rato. No había dormido ni un ápice, y mis ojos estaban cansados. Me metí debajo de la cama, puse mi escopeta junto a mí, y traté de simplemente aguantarlo. Entonces irrumpió por la puerta. Su grito atronador atravesó mis tímpanos. Quería gritar tan fuerte, pero no podía. Solo quiero irme, pensé. Recé. Nunca he creído en Dios, pero recé. Decidí que no podía hacer daño darle una oportunidad. Hubo silencio por un tiempo. Luego entró en el dormitorio. Sus patas eran como cuchillas afiladas. Podrían cortarte como mantequilla. Luego, su cabeza se inclinó más y más bajo y se giró para mirarme. Sus pequeños ojos miraban dentro de mi alma. Esa fracción de segundo en la que me miró me pareció una eternidad. Entonces apunté mi escopeta y le disparé una vez más. Esta vez acerté, y los gritos se hicieron más fuertes y reventaron mis tímpanos. Grité.
Salí de debajo de la cama y corrí hacia el coche. Lo desbloqueé y, cuando me subí, me agarró la pierna y me desgarró la pantorrilla como si fuera papel. Lo pateé con todas mis fuerzas y cerré la puerta. Cortó mi neumático y mientras aceleraba corría casi como un perro detrás de mí. Excepto que medía alrededor de 2 o 3 metros de altura. Conduje tan rápido como pudo ir el coche. Mi pantorrilla sangraba por todas partes. El dolor no se parecía a nada de lo que había sentido, como la mayoría de las personas habían sentido alguna vez. Conduje durante mucho tiempo. Cuando llegué al hospital, me desmayé. Cayendo de mi coche y cerca de la entrada del hospital, estuve inconsciente durante un tiempo. Cuando finalmente desperté, mi mejor amigo estaba allí, y los médicos dijeron que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir a la cirugía, pero lo hice. Fue un milagro. Cuando los médicos salieron y me dejaron hablar con mi amigo, le conté todo. Él simplemente me miró en blanco, y luego salió de la habitación. Volvió poco después, pero estuvo en silencio. No dijo ni una palabra. Todavía soy dueño de la cabaña, pero nunca volveré allí. Intentaré descubrir algo para deshacerme de ella, demolerla. Esto me ha perseguido durante tanto tiempo. Cada vez que conduzco por el bosque, siempre siento un par de ojos extra mirándome. Odio el bosque, odio salir afuera. Esto me ha marcado para el resto de mi vida. Voy a la iglesia cada vez que tengo la oportunidad. ¿Es Dios real? No lo sé. Solo quiero sentirme seguro. Tengo miedo, todavía está ahí fuera y no sé dónde está. Realmente espero nunca saberlo. En el último día de nuestro viaje de verano, mi amigo Rick se le metió en la cabeza hacer fondue de queso en la cima de una montaña. Sí, lo escuchaste bien. Conocía el lugar en particular y no estaba muy emocionado de llevar una sartén hasta allí. Habíamos estado haciendo senderismo en Suiza durante una semana y, para ser sincero, estaba agotado. ¿No podemos hacerlo cerca del teleférico?, pregunté con esperanza mientras llegábamos al pie de la montaña. Por supuesto que no, exclamó él. La vista es horrible allí. Será mucho más gratificante cuando hagamos la caminata. Conocía a Rick desde hacía 10 años. Sabía que si se le metía algo en la cabeza, iba a suceder de una forma u otra. Así que cedí. Resultó ser la peor decisión de mi vida. Tomamos el teleférico y comenzamos desde la estación. El camino era exigente, pero al menos el sol brillaba alegre y cálido entre los árboles. ¿Revisaste el horario del teleférico, verdad?, pregunté, jadeando por la empinada ascensión. Sí, respondió Rick, un par de pasos adelante. ¿Y vamos a llegar a tiempo para el último? El lugar donde quería hacer la fondue estaba a 45 minutos a pie del teleférico. Asintió con la cabeza y continuamos en silencio. El crujido rítmico de nuestras botas nos acompañaba. Estábamos quizás a 20 minutos cuando empecé a escuchar pasos. No nos habíamos encontrado con muchos otros excursionistas, algo peculiar en Suiza durante el verano. Ahora, parecía que no estábamos solos después de todo. Los pasos sonaban pesados, lo cual no era nada fuera de lo común. No se suponía que hicieras este tipo de senderos sin botas adecuadas. Aún así, parecían demasiado fuertes, como si ahogaran todos los demás sonidos. Miré a Rick, quien no parecía darse cuenta. Los pasos resonaron más cerca ahora y miré por encima del hombro, medio esperando ver al otro excursionista. No vi a nadie. Pero, de nuevo, este era un camino sinuoso, la vista mayormente obstruida por los árboles. Esta persona podría estar justo después de la curva. Me distraje, tratando de ignorar el doloroso pinchazo en el costado de mi vientre. Mi mirada se posó en el camino de grava mientras regulaba mi respiración. Todo sucedió en un instante. Un hombre alto me empujó bruscamente, lanzándome terriblemente cerca del lado del barranco de la montaña. «Oye, ¿qué demonios?», grité. Rick se volvió sorprendido. «¿Qué? Este tipo…», empecé a decir. Pero, excepto por mi amigo, el sendero estaba desierto. Abrí la boca de nuevo, pero sentí que no sabía qué decir. Si alguien había pasado, Rick debería haberlo visto. El camino que seguimos era demasiado estrecho para esconderse bajo la cobertura de los árboles. «Olvídalo», murmuré. Pero mientras seguíamos caminando, pensé que escuchaba una risa vaga y chillona en algún lugar cercano. «¿Escuchaste eso?», pregunté a Rick. «¿Escuchar qué?». No dije nada, culpando a mi fatiga. Llegamos a nuestro destino 15 minutos después, un lugar impresionante. El claro elevado y cubierto de hierba ofrecía una vista impresionante del lago y el pueblo abajo,
abrazado por un telón de fondo de picos nevados. Era hermoso. También fue la última vez que miré montañas de nuevo. «Vamos a hacer esto», dijo emocionado mi amigo mientras yo suspiraba aliviado. «Te dije que esto sería gratificante, ¿verdad?», dijo mi amigo con una sonrisa, mirando hacia el paisaje de postal. Aunque estaba cansado, me alegré por él. No había tenido el mejor año, y eso es decirlo suavemente. Su padre perdió una brutal batalla contra el cáncer, y ahora su madre también había sido diagnosticada. El pronóstico no era bueno. Además de eso, el jefe de Rick le había dicho la semana pasada que ya no necesitaban sus servicios. Este viaje había sido la primera vez en meses que lo veía remotamente feliz. No quería quitarle esa sensación, así que le devolví la sonrisa. «Entonces, sacamos ese queso. Y trajiste cervezas, ¿verdad?». Encendimos un fuego en una estufa de gas desechable, y debo admitir que la comida primitiva fue un deleite. Mi amigo brindó conmigo y dijo: «Esta fue una buena semana, amigo. Gracias». «No hay de qué», dije, mientras sus ojos se apartaban de mí. Durante la cena, se había vuelto más retraído. No sorprendía. Nuestro viaje de senderismo llegaba a su fin, y él tenía que regresar a una vida que lo trataba horriblemente. Cuando el sol se estaba poniendo, saqué mi equipo de cámara. Después de un rato, noté que mi amigo no seguía mi ejemplo. Se había vuelto callado después de la cena. «¿No vas a tomar fotos?», él negó con la cabeza mirando las montañas. No esta noche». Encogí los hombros y apunté mi lente en dirección al sendero. Ya había tomado 2 fotos cuando mi visor encontró la figura con cuernos, justo en las sombras de los árboles. «¡Qué demonios!», exclamé, casi dejando caer mi cámara. «¿Qué pasa?», preguntó mi amigo sorprendido. Mirando hacia los árboles, mi estómago se heló. No había nada allí. Pensé que vi... Me quedé en silencio, sin estar seguro de qué decir a continuación. Supongo que era un árbol extraño, pero no había parecido un árbol, o un ciervo, para el caso. Había sido un hombre alto con cuernos, y el incidente de hace una hora volvió de repente a mi mente. Revisé mi rollo de cámara, pero no había nada, al menos nada que pudiera ver en la pequeña pantalla. La oscuridad se estaba apoderando rápidamente ahora, y estaba listo para regresar. «Se está haciendo tarde», dije levantándome. «Volvamos, antes de perder ese teleférico». Mi amigo revisó su teléfono y maldijo: «Mierda, se me olvidó por completo, se va en 5 minutos». Lo miré incrédulo y sentí que la ira se encendía. «Me dijiste que revisaste el horario». «Lo hice, simplemente perdí la noción del tiempo», dijo. «No me mires así. Llevas 20 minutos tomando fotos. Pensé que teníamos tiempo». Mi voz sonaba demasiado alta en esta desolada naturaleza. Más suavemente continué: «Ahora tenemos que bajar a pie. Eso son al menos 2 horas. En la oscuridad. Podemos hacerlo», dijo mi amigo. «Trajiste linternas frontales, ¿verdad?» «Sí. El problema era que no se encendían». «Esto es imposible», murmuré, jugueteando con los interruptores. «Reemplacé las pilas en casa, las probé. Estaban funcionando. Usamos nuestros teléfonos». «¿Cuánta batería te queda?». Rick revisó y gimió. 2%. «Perfecto», gruñí. «El mío está alrededor del 20%. Déjame ir adelante y tú ilumina el camino. Eres más firme que yo. Cuando tu teléfono se apague, usamos el mío». El sol había desaparecido cuando salimos. Además de la escasa luz del teléfono, solo teníamos la pálida luna para guiarnos. Y esa luna se fue una vez que entramos en los árboles. Traté de no pensar en los hombres con cuernos mientras nos deslizábamos hacia abajo. Aunque el sendero estaba resbaladizo y avanzábamos lentamente, no lo estábamos haciendo mal. Después de un rato, pensé que podía distinguir los contornos oscuros de la estación del teleférico. A partir de ahí, todavía quedaba un largo camino hasta el pueblo, pero según mi recuerdo, gran parte del camino estaba pavimentado. «Esto no está tan mal», dijo Rick, repitiendo mis pensamientos. «Y el teléfono está aguantando más de lo que yo». De repente, todo se oscureció por completo. «Bueno, mierda». Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi teléfono. «No te preocupes, toma el mío, creo que lo lograremos». Rick no agarró el teléfono. «Vamos, vámonos». No recibí respuesta y me giré. Se había ido. «Rick», grité arrepintiéndome al instante. Mi voz volvió a resonar desde todos lados, y con ella, algo más. Risas estridentes. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo. Esto era una tontería, me dije a mí mismo. Acababa de estar parado allí. No puede haber desaparecido.
No puede haber desaparecido así. Pero todo estaba muerto en silencio a mi alrededor. Después de mirar a través de la oscuridad durante lo que parecía una eternidad, vi a Rick de nuevo. Estaba a solo unos metros. Mierda, amigo, pensé que te había perdido. Ese no era Rick. Una figura alta con cuernos me estaba mirando. Inclinó la cabeza ligeramente y dio un paso adelante. Maldita sea. Casi dejó caer mi teléfono, pero logré atraparlo antes de que se deslizara por la montaña. No sé de dónde saqué el coraje, pero me aparté de la figura y encendí la luz de mi teléfono. Me precipité por el sendero empinado, irresponsablemente rápido. En 20 segundos, resbalé y caí por el borde. En lugar de romperme la espalda y poner fin a mi vida, aterricé en un suelo forestal suave. Parecía que estaba más adentro en el bosque ahora. Los enormes árboles cubiertos de musgo a mi alrededor no se parecían a nada de lo que había visto en los Alpes. Los pasos se acercaban, pasos pesados. Cuando la risa estridente cortó la oscuridad, me levanté de un salto y empecé a correr de nuevo. Todo mi cuerpo dolía y sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. No estaba en buena forma para empezar, y el senderismo me había agotado. Entonces vi la luz pálida, brillando entre los árboles. La esperanza se encendió dentro de mí. Alguna cabaña apartada, tal vez, pero cuando tropecé con un claro, supe que no estaba salvado. La luz provenía de un par de velas, colocadas en una especie de altar. Vi movimiento en los árboles. Desde todos los lados, hombres con cuernos se acercaban. Todavía no podía distinguir sus rostros. Busqué una escapatoria, pero no la había. Me habían rodeado. La risa estridente de nuevo. Me recorrió un escalofrío. Luego, una voz. No podía entender el idioma, pero de alguna manera entendí lo que decía. Joven, hay una decisión que tomar. Silencio. Luego me di cuenta de que estaba esperando por mí. ¿Decisión? Murmuré con voz temblorosa, poco más que un susurro. Tu compañero nos rogó, para salvar a su madre, ofreciéndote como moneda de cambio. Ruega, ¿estás de acuerdo con estos términos? Parecía reconocer algo de diversión en la voz cuando habló después. Pensamos que solo era justo preguntarte a ti. Estaba sin palabras. ¿Mi vida? Murmuré confundido. No entiendo. No quiero morir. Por favor. Entonces está claro. Habló la voz implacablemente. Y con eso, fue como si se apagara un interruptor de luz. Perdí el conocimiento. Me desperté en el mismo lugar donde había perdido a Rick, mi mochila y mi teléfono ordenadamente a mi lado. Todavía estaba oscuro. No parecía haber pasado mucho tiempo. Emociones conflictivas de miedo y confusión recorrieron mi cuerpo. Consideré llamar a mi amigo, pero no pude encontrar el coraje ni la voluntad. En su lugar me hundí de nuevo en el suelo, llorando incontrolablemente. Finalmente logré levantarme y encontrar mi equilibrio. Hice lo único que podía hacer. Bajé al pueblo y denuncié a una persona desaparecida. Puedo cansarte con las secuelas. Los libros oscuros que encontraron en su apartamento, de rituales antiguos, las extrañas historias que encontré sobre ese sendero, y había estado pensando en una noche, más temprano en nuestro viaje, cuando creí haber escuchado la puerta de nuestra cabaña. Parecía un sueño, y Rick había estado en su cama a la mañana siguiente. Ahora me preguntaba si había hecho una parada en cierto sendero esa noche, y había salido mal parado de un horrible trato. Encontraron su cuerpo destrozado en lo profundo de las montañas, 2 días después de que lo reporté desaparecido. Un ataque de oso, concluyeron las autoridades. Los osos eran una vista rara en los Alpes, pero los ataques ocurrían ocasionalmente. Asistí a 2 funerales en el lapso de un mes. Su madre falleció poco después de que lo encontraron, rechazando el tratamiento. No he vuelto a visitar las montañas desde entonces y no estoy seguro de si alguna vez lo haré. Quiero empezar diciendo que no soy policía, no soy guardabosques, no soy un cazador de pie grande que simplemente se adentraría en el bosque por nada. No vivo en una granja con una escopeta bajo mi cama por los sonidos de coyotes que algunas personas deciden que son skinwalkers. He estado haciendo senderismo desde que podía caminar. Mi papá me enseñó cómo lucían específicamente ciertas aves y luego cómo sonaban. Incluso ahora, hay una repisa a 5 pies de altura en mi sala de estar llena de libros de naturaleza. Conocía las diferencias entre las especies locales de pájaros carpinteros antes de cumplir los 8 años. He sido investigador de vida silvestre en Wyoming desde tal vez 7 años ahora. Soy un tipo joven con cara de bebé, así que recibo miradas extrañas muy seguido cuando estoy con todo el equipo.
Es rural aquí, principalmente ganado. Tranquilo, excepto cuando todos conducen hasta Cheyenne para el rodeo cada año. Ya no puedo ir. Vi a un caballo romperse una pierna durante la carrera de caballos salvajes y nunca me recuperé realmente de eso. Lo siento, estoy un poco distraído. Tuve que llenar jerrycans para mi camioneta el otro día, y mi mente está tan dispersa que incluso el cajero de la estación lo notó. Se siente realmente lejos. Lo que me sucedió. Hace 5 días. Entré en una extensión privada de bosque en el borde de un lago, todo propiedad de un grupo de millonarios emprendedores que querían construir algunas de esas cabañas estúpidas que ves en la televisión, con los mostradores de mármol, a pesar del objetivo rústico. Distraído otra vez. De todos modos, estaba allí porque encontraron 6 alces muertos en una semana. Una semana. Esta propiedad es grande, pero no tanto. Hay lobos en Yellowstone, no aquí. Y obviamente querían saber si había algún oso grande que empezara a matar por deporte. Algunos de los ricos cazadores que alquilaban semanas durante la temporada también se enojarían si los toros que habían estado siguiendo en las cámaras de seguimiento fueran comidos antes de que pudieran colgarlos encima de la chimenea. El primer cadáver que marcaron estaba a 3/4 de milla de distancia. Soy un buen navegante. A veces tengo problemas para llegar a lugares, pero soy bueno siguiendo marcadores en mi camino de salida. Soy bastante visual. Era tarde en la mañana, tal vez las 10. No iba a ser idiota y dejar que oscureciera. El primer cuerpo me dijo que no era un oso. No sabía cuál era realmente mi opinión aún, o si alguna vez la tenía. No sé si has visto un alce o a alguien posando con uno muerto, pero son grandes. Este tenía una marca de impacto casi caricaturesca en las agujas de pino, como esos cráteres que dejan los asteroides en las películas. Como si hubiera sido lanzado diagonalmente hacia el suelo muy fuerte. Era una vaca, de lado, dividida desde donde terminaba su mandíbula en su cuello hasta abajo, entre las 2 patas delanteras, por su barriga, deteniéndose después de sus patas traseras. Noté casi inmediatamente cuando, ¿qué haces? Ya sabes. Examinar, tocar con un palo. Me puse los guantes y eché un vistazo más de cerca que lo que sea que fuera. Casi la había partido por la mitad, quizás con 6 pulgadas de margen. El corte era afilado. Nunca había visto nada igual. Justo a través de su esternón, lo más suave que había visto algo así. Con los guantes hasta los hombros la examiné internamente, levantando la parte superior de sus patas delanteras. Su corazón y su hígado faltaban. Me asusté. Creo que estaba tratando de racionalizarlo. Llegué allí y la vi, sin sangre en el suelo, con 2 órganos faltantes, y las tripas todas ordenadas como si las hubieran vuelto a colocar cuando... Sí. Me dije a mí mismo que eran cazadores furtivos. Cuando llegué al segundo cadáver, un alce macho, empezó a cambiar mi opinión. No sé si alguna vez has estado cerca de algo en descomposición o has tenido un ratón morir en tu casa. No se necesita mucha carne para que algo apeste. Puedes vaciar el filtro de tu piscina demasiado cerca de la casa y aún así oler los insectos. Ninguno de ellos olía, en absoluto. En el toro noté lo que no había visto en la vaca. No había moscas. Su hígado faltaba al igual que el de ella, y aunque tuve problemas para levantar su pata y me frustré un poco, descubrí que su corazón también faltaba. Las heridas eran las mismas, muertos, completamente muertos. He estado cerca de muchos animales que han muerto de alguna manera u otra. Nada nunca me había helado hasta los huesos como esto lo hizo. Estaba en camino al tercer cadáver cuando fui atacado. Nunca llegué a ver el tercero ni los 3 restantes, porque terminé teniendo que conducir hasta la clínica después. Voy a intentar dar todos los detalles que pueda recordar, porque juro que no estoy loco. Había estas 2 rocas con un sendero entre ellas, el camino desgastado por animales y personas. Las rocas subían tal vez 10 pies en cada lado, cada una con el ancho de mi camioneta y un par de pies entre ellas y el sendero. Recuerdo que pensé que necesitaba probar pinchos para mis botas porque las agujas de pino en esta época del año se ponían bastante resbaladizas en lugares donde estaban espesas. No escuché nada realmente notable. Aplasté una piña bajo mi bota y luego estaba sobre mí. Se parecía a algo que me imaginaría que saldría de una cueva, en el cuerpo. Delgado, bípedo, pero con patas traseras digitígradas, apareció de la nada, y era tan silencioso. Vas a preguntarme cómo noté todo eso, y es porque saltó desde las rocas para aterrizar frente a mí. Estaba casi fuera.
y había mucho terreno detrás de mí para cubrir. Di un paso hacia atrás y empujó su pata trasera hacia mí. No muy rápido, no un golpe, solo como alguien que extendería la mano para saludar. Tenía pezuñas y olía a pelo quemado. Recuerdo ahora esos videos de ese estilo de artes marciales donde puedes hacer golpes de pulgada y... sí, sentí como si un auto me golpeara en el pecho, como si hubiera recibido un golpe de un carnero de las rocosas. Me aplastó el aliento y volé hacia atrás. El suelo del bosque amortiguó mi caída, y para cuando aspiré aire y me enfoqué, me estaba mirando directamente a los ojos. Su piel no era blanca, no realmente, translúcida. Podía ver sus venas y arterias pulsando debajo, al ritmo de un corazón que latía rápidamente. Tal vez fue el shock, tal vez el miedo lo que me mantuvo quieto con él a cuatro patas así. No creo que estuviera respirando. Estábamos tan cerca que podía ver los vasos sanguíneos en sus ojos. Era más grande que yo, más grande que un alce, del tamaño de un alce, tan grande como una jodida furgoneta de tamaño completo. Su cabeza tenía unos 30 centímetros de ancho, tal vez más, angosta y con forma de cráneo de bisonte. La piel estaba estirada sobre ella tan apretada que parecía que se rasgaría. Sus orificios nasales eran largas hendiduras que iban quizás hasta la mitad de su cabeza. Los ojos que miraban los míos eran grandes, sin párpado carnoso, y cuando finalmente parpadeó, dos párpados claros vinieron desde los bordes exteriores de sus ojos. Sus escleróticas, además de los vasos sanguíneos, rojos como nosotros, eran tan blancas. Todo tiene un poco de color en los ojos, pero este era el blanco más blanco que había visto. No había iris, y su pupila era simplemente clara. Como cuando te toman una foto del fondo de tu ojo en el oculista. Sentía como si estuviera viendo el interior de su cráneo y él, carajo, lo siento. Estoy tratando de ser racional y no ponerme todo tembloroso y sobrenatural con esto. Solo me miró. Había trabajado con perros cuando comencé mi carrera con animales. Fue instintivo, tal vez, queriendo que se terminara rápido o intentando calmarlo como hablo con los perros con mi lenguaje corporal. Incliné la cabeza hacia arriba y hacia un lado. Me relajé, cerré los ojos. Sentí como si hubieran pasado 2 horas antes de que se moviera. Probablemente fueron 5 minutos. Abrí los ojos cuando escuché un crujido, pero no me moví. Levantó su brazo delantero, supongo, se puso un poco más alto, y ahí fue cuando entendí. Tenía aspecto de tener malditas guadañas en las manos, una palma parecida a la nuestra, una articulación de los dedos, luego estas garras de un pie de largo, 3 de ellas y un pulgar que no tenía garra en absoluto. Pensé que casi sabía que me cortaría jodidamente por la mitad y yo desaparecería, pero se movía tan despacio. Levantó esa mano, tomó uno de sus 4 dedos y arrastró esa garra desde mi clavícula. Llevaba una chaqueta de lona, con una sudadera y térmicas debajo. Empezó a partirme. Moví la cabeza, como viendo un accidente automovilístico, mientras cortaba toda mi ropa y bajaba hasta mi piel como el aire. No como la mantequilla, como el aire. Cortó tal vez media pulgada en mí. La adrenalina es una jodida droga, te lo digo. Se detuvo a 2 pulgadas por debajo de mi ombligo, y luego se dio la vuelta y empezó a alejarse como si no hubiera pasado nada en absoluto. Solo paseando, mientras me incorporaba un poco y realmente empezaba a sentirlo. Se había girado lejos de mí, se había levantado alto. Los cuernos que tenía me recordaban a 5 antílopes fusionados, no exactamente cuernos, y ahora vi que tenía orejas peladas y caídas como las de un cerdo. Podía ver dónde cada vértebra de su cuerpo empujaba contra la piel, la definición de cada músculo como un caballo afeitado con todos los esteroides. Con su piel tan clara, casi se mezclaba y reflejaba los colores a su alrededor. Me quedé allí, y lo vi irse hasta que ya no pude verlo, hacia el lago. Creo que escuché un motor de bote. Ni siquiera me importaba. Cuando logré ponerme en pie, corrí como un jodido loco. Había paracord en mi camioneta, y me puse la chaqueta al revés y me la até alrededor para ejercer un poco de presión mientras conducía hasta la pequeña clínica médica. Mi cerebro se pone un poco irregular justo antes de eso. Pueblo tranquilo, nadie había sido pateado por un caballo hoy, así que entré y la doctora, Jen, la conozco desde que me mudé aquí, mujer mayor, llegó a mí de inmediato. Recuerdo que se quitó la chaqueta y se puso un poco pálida mirando. No había sangre. Podía ver mi piel dividida perfectamente por la mitad. En el espejo sobre el lavabo en la sala de examen, vi lo bien que estaba centrada entre los bultos de mis clavículas. Me dijo que me pondrían una venda.
y yo simplemente me quedé allí básicamente en algún tipo de shock y los dejé moverme. Ni siquiera recuerdo el trayecto hasta allí, o a casa. Me recordó a los cortes de autopsia en programas de televisión con 2 líneas menos. Y más alto. Jen es un alma vieja. Su familia ha estado en este estado más tiempo que cualquiera que pueda recordar. Tiene 30 años, pero está gris en las sienes, con los pies en la tierra. Es dulce y muy lógica, y está cansada de decirle a la gente que el pie grande no vive aquí cuando descubren que es local y preguntan. Me aterró cuando, en esa sala de espera vacía, me escoltó hacia afuera. Me dijo en voz baja que mejor fuera a ver a los Jones, porque su perro guardián de ganado había muerto. Tenía esta expresión en su rostro cuando lo dijo, dándome palmaditas en la espalda, y simplemente dijo, un oso. Me recordó ese tono que alguien usa cuando alguien más dice algo que no creen, condescendiente. Oh, fue un oso, claro. Así, tal cual. Quería vomitar, no sé si ella sabía. Simplemente me fui. Siento que me están arrastrando hacia algo aterrador. He estado buscando apartamentos en Portland toda la noche. He estado tratando de dibujar la cosa como solía hacerlo con los animales de vuelta a casa, pero simplemente no puedo hacerlo bien. Siento que Jen está tratando de hacer que investigue esto. Apenas la conozco, pero me miró como si supiera todo sobre mí. Ayuda, supongo que hago. Siempre he tenido un amor por acampar y hacer senderismo. Algo en la sensación de estar al aire libre y con la naturaleza pura es reconfortante, por decirlo menos. Fui solo muchas veces, pero más a menudo con mi novia, ya que ella amaba la naturaleza, algo que teníamos en común. Esta historia tuvo lugar en una de esas veces que estaba con mi novia. Era un viernes brumoso en el que no teníamos planes, y mi novia propuso la idea de acampar, así que por supuesto casi inmediatamente estuve de acuerdo. Planeamos que haríamos una caminata por unos bosques que estaban a 1 hora en coche de nosotros, y luego montaríamos el campamento. Todo parecía estar bien. Empacamos nuestras mochilas y caminamos ya que en ese momento no teníamos coche, así que nos llevó alrededor de 2 horas y media a 3 horas. Cuando llegamos, el sol estaba en el horizonte y todo lucía hermoso. Comenzamos a caminar y todo estaba bien, excepto una cosa inquietante. Mi novia seguía diciendo que veía algo observándola desde detrás de los árboles bastante adentrados en el bosque. Yo descarté esto ya que ella era bastante ansiosa y paranoica. Después de esto, ella empezó a caminar más cerca de mí y todo pareció estar bien de nuevo. Tuvimos suerte y encontramos un hermoso claro en lo profundo del bosque. Este lugar era genial, ya que era un área abierta grande con algunos árboles caídos en una especie de formación cuadrada en la que montamos nuestra tienda. Desempacamos después de instalar nuestra tienda y comenzamos a cocinar algo de comida sobre un fuego, tratando de que quedara perfecta para nosotros. Comimos y decidimos que tendríamos una charla. Escucharíamos algo de música y luego descansaríamos bien. Tuvimos algunas conversaciones interesantes por alguna razón sobre temas bastante horribles como el suicidio y el asesinato, en los que, por alguna razón, estábamos interesados. Hablamos sobre algunas personas en particular, como el asesino del Zodíaco, sobre el cual tuvimos una larga discusión sobre si el caso alguna vez se resolvería, o si permanecería en el fondo de nuestras mentes por el resto de nuestras vidas. Eran las 10 p.m. y decidimos que sería genial dormir. Nos metimos en nuestros sacos de dormir premium y nos quedamos dormidos. Me desperté al verla salir de la tienda y pregunté, ¿a dónde vas? Ella respondió, al baño, pero con un tono como si fuera a llorar. ¿Estás bien? Pregunté solemnemente. Sí, estoy bien. Ella salió de la tienda sin decir una palabra más. Pasaron minutos, que luego se convirtieron en 15 minutos. Decidí comprobar cómo estaba ella. Tomé mi linterna y salí de la tienda, todavía medio dormido. Todo lo que pude escuchar fue un sollozo distante que venía desde lo profundo del bosque. Empecé a avanzar hacia donde pensaba que venía el ruido. Me quedé helado. Allí, justo frente a mí, estaba mi novia, suspendida de una cuerda que estaba atada en un nudo corredizo. Eso no fue lo peor, la mitad de su rostro estaba destrozado brutalmente, la carne arrancada hasta el hueso. En su último aliento, me habló. Siempre te amaré y mantente alejado de la cueva en la distancia. Esa fue la última cosa que escuché de ella antes de que muriera. Su cuerpo se volvió flácido frente a mis propios ojos. ¿La cueva?, pensé, en pánico. Me di la vuelta y vi una cueva manchada y colapsada por tierra.
Tenía que investigar para ver si la cosa que le hizo esto estaba allí. Empecé a temblar mientras avanzaba hacia la cueva. Lo que vi todavía me persigue hasta el día de hoy. Un anciano brutalmente deformado que no parecía totalmente humano, estaba agachado sobre la mitad del rostro de mi novia, haciendo horribles ruidos de masticación mientras se reía. ¿Sabes?, habló. Los he estado observando a los dos desde que pusieron un pie en estas tierras, y sabía que uno de ustedes sería lo suficientemente explorador como para encontrarme. Y podrías haber evitado esto simplemente creyendo cuando ella dijo que vio algo. Dijo burlonamente. Ya no iba a quedarme allí. Di un brinco en dirección a la salida del bosque, tropezando en nuestro camino original. Corrí por él sintiendo algo que respiraba en mi nuca. Aceleré. Podía escuchar que esa cosa empezaba a perder energía mientras podía oír jadeos y gritos distantes. Te encontraré algún día, escuché. Puedes unirte a esa estúpida mujer tuya en el vacío fútil que llamamos muerte. Seguí corriendo. Finalmente llegué a una carretera donde hice autostop para volver a casa. Le conté a todo el mundo lo que pasó. Todos me creyeron. Resulta que siempre ha habido una leyenda de una criatura que toma la forma de un anciano en ese bosque. Lo que aún me afecta es que podría haber evitado todo esto solo diciendo una palabra. Esa imagen de mi novia destrozada aún permanece conmigo ahora. Cada vez que duermo juro que puedo distinguir a un anciano encorvado en mi habitación, acercándose cada día más.